Bienvenidos a este foro de exposición. Nuestro tema es la actividad financiera. Mi nombre es Andrea García y yo voy a iniciar hablando acerca de las necesidades humanas. Para contextualizarnos un poco en este tema, es importante tener una definición clara de necesidad. Necesidad es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Les voy a poner una imagen. Ya. Aquí está, las necesidades humanas aumentan en razón a la civilización. Estas necesidades humanas tienen dos clasificaciones. La primera clasificación es de materiales e inmateriales. En las materiales tenemos la alimentación, la vivienda y el vestido. En las inmateriales tenemos más lo intelectual, como puede ser la religión, ética, moral, etc. En la segunda clasificación tenemos las necesidades humanas públicas y privadas. Las necesidades humanas privadas se identifican con la propia existencia de las personas y su satisfacción puede ser efectuada por este mismo sujeto. Las necesidades humanas públicas nacen de la vida colectiva, pues es importante mencionar que nosotros como humanos estamos a diario sometidos en una sociedad, entonces se satisfacen mediante la actuación del Estado. Para las finanzas públicas, Estado viene a ser sinónimo de gobierno. Ahora, estas necesidades públicas se dividen en dos, absolutas y relativas. Las absolutas constituyen la razón de ser del propio Estado, o sea, dan origen al organismo superior, que es el Estado. Y las relativas son necesidades contingentes, mudables y no vinculadas a la misma existencia del Estado. La satisfacción de las necesidades públicas relativas se encuentran sujetas a la variación de la concepción de Estado. Iniciando con mi presentación, mi nombre es Andrea Mármol y les voy a hablar sobre las funciones públicas y sobre los servicios públicos. Hemos dicho al inicio de esto que las finanzas públicas estudian la actividad desarrollada por el Estado para obtener sus ingresos y poder efectuar sus gastos. Es importante recalcar que el ser humano experimenta necesidades que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Las actividades que el Estado realiza son para procurar la satisfacción de las necesidades públicas, que pueden consistir en funciones públicas y servicios públicos. Las funciones públicas y los servicios públicos son considerados dentro de nuestro campo de estudio como actividades, comportamientos, movimientos o intervenciones que se lleva a cabo por el Estado. Esto se hace con el fin de satisfacer las necesidades. Hay que recalcar que en cualquiera de los casos el Estado no puede prescindir de suministrar los servicios a la ciudadanía. El autor Villegas tiene un fundamento importante, el mismo que es que de nada sirve dictar buenas leyes o proporcionar una justicia correcta si estas funciones están destinadas a una población que está sumida en una extrema miseria, que también puede sufrir de hambre, y todo esto tomado en sentido literal. Es decir, cuando hay desempleo, indigencia o gran parte de la población pasa a ser integrada por personas que se les considera como necesitadas. Esto se refiere a una situación altamente peligrosa de individuos que prácticamente no tienen nada que perder y esto se convierte como en una bomba social. Separamos también los conceptos de lo que son los servicios públicos esenciales y no esenciales de su posibilidad de prestación directa y exclusiva o no por el Estado. Es decir, el gobierno puede brindar escuelas gratuitas, pero eso no impide que también existan escuelas privadas que puedan ser pagadas por quienes tienen la posibilidad. Además de que también se dice que pueden funcionar hospitales gratuitos, pero el servicio de salud también puede ser prestado por entidades públicas. Además de los referidos servicios públicos esenciales, el Estado puede tomar a su cargo otros servicios que también le competen al interés público,
sea por razones de una mejor convivencia social, como pueden ser las comunicaciones, el transporte, el gas, la electricidad, o por motivos especiales que inducen al Estado a proteger o tutelar intereses particulares, como por ejemplo el suministro de viviendas. Tanto los servicios esenciales como los no esenciales suelen a su vez dividirse en lo que son divisibles e indivisibles. Refiriéndonos a los divisibles, que son aquellos servicios que aún siendo útiles para toda la colectividad, son concebidos de tal forma que las actividades pueden ser determinadas o concretas. Esto en relación a los particulares a quienes el servicio les corresponde. Por ejemplo, la administración de justicia, la instrucción pública, emisión de documentos de identidad, entre otros. Son indivisibles cuando los servicios son de una naturaleza en la que favorece a numerosos componentes de la comunidad. Esto pertenece también a que existe una imposibilidad práctica de poder efectuar una particularización con respecto a personas determinadas. Cabe recalcar que si el servicio es divisible, su costo se puede repartir de una manera más o menos precisa entre aquellos a quienes esa actividad beneficia o incluso entre aquellos a quienes les compete la acción, pero no les proporciona beneficio alguno. Pero si es indivisible, se generan finanzas con cargas generales que deben ser soportadas por toda la comunidad. Es decir, es indivisible cuando dicho servicio no se presta. Por último, para finalizar, voy a hablar de los requisitos de eficiencia del servicio público. Estos son la generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad. La generalidad significa que todos los habitantes tienen el derecho de usar los servicios públicos conforme a las normas que los rigen. La uniformidad o igualdad implica que todos los habitantes tienen el derecho de exigir o de recibir el servicio en igualdad de condiciones, lo que quiere decir que en situaciones desiguales esto se justifica a una prestación sujeta a normas o condiciones distintas, pero todos tienen una igualdad de condición. La regularidad quiere decir que el servicio debe ser prestado o realizado con sumisión, es decir, con conformidad a las reglas o a las normas positivas que ya estaban establecidas. Y por último, la continuidad es la característica más importante de los servicios públicos y de las funciones públicas, que implica que la actividad de la que se trate debe funcionar sin detenciones a determinados particulares y a usar ciertos servicios, a la vez de que deben pagar por ellos una prestación obligatoria. Ya. Ya siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar también de los gastos públicos y recursos públicos. Hablando de gastos públicos, bueno, el Estado para poder poner en marcha el proceso organizativo indispensable para movilizar las funciones y servicios públicos, es decir, solventar nuestras necesidades. Para esto necesita tener gastos públicos, es decir, gastar el dinero que se recauda de la sociedad. Y ahora, estos recursos públicos se refieren a los ingresos que tiene el Estado. Estos ingresos pueden ser originados de diferentes maneras. A veces emanan del propio patrimonio del Estado. Esto puede ser cuando el ente público explota, arrienda o vende sus propiedades mobiliarias o inmobiliarias, cuando privatiza empresas públicas, cuando tiene ganancias mediante sus acciones en dichas empresas, cuando los ingresos se originan en otras actividades que resultan productivas, y creo que en su mayoría son la de los tributos que aportamos nosotros como ciudadanos. Gracias. Mi nombre es Camila Jacome y voy a hablarles sobre la actividad financiera del Estado. Bueno, la actividad financiera del Estado es un conjunto de operaciones que tiene por objeto la obtención de recursos y además la realización de los gastos públicos, esto con el fin de satisfacer las necesidades que tiene la sociedad.
También se puede decir que esta actividad financiera se traduce a una serie de entradas y salidas de dinero de la caja del Estado. Con entradas y salidas me refiero a los ingresos. Los ingresos vienen por los tributos que son dados por la ciudadanía para satisfacción y beneficio de ellos mismos. Y con los egresos hago referencia a la necesidad que tiene el Estado de gastar su dinero para la sociedad. Una característica pues, es que es una actividad económica y jurídica, ya que está basada en los principios y normas jurídicas. Se puede decir que esta actividad financiera está en tres fases, la cual es la obtención de los ingresos, la gestión de estos ingresos y el gasto de los ingresos. Tiene como 4 elementos. Es la necesidad pública, los servicios públicos, los gastos públicos y los recursos públicos que pueden ser legítimos y legales. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Richard Pozo y les voy a hablar sobre las finalidades fiscales y extrafiscales. Como hemos visto hasta el momento, parecería ser que el único objetivo de la actividad financiera del Estado es la obtención de recursos para su administración. Pero también tenemos que evidenciar que existen otras finalidades, como es satisfacer directamente las necesidades de la población. Dentro de esto hemos diferenciado dos aspectos. El primero, que es la necesidad fiscal, perdón, la finalidad fiscal y la finalidad extrafiscal. Dentro de la finalidad fiscal podemos destacar una característica de instrumentalidad, la cual hace ver a la finalidad fiscal como un instrumento el cual permite la recaudación de ingresos para de esta manera poder gastar en necesidades que necesita la población. Para el doctor Benvenuto Grisotti, definía estas finalidades como aquellas que perseguían la satisfacción de fines públicos indirectamente. Cabe recalcar el valor de instrumento que le da el autor a la finalidad fiscal. Como segunda medida tenemos a la finalidad extrafiscal. Esta tiene una característica de no ser solo un instrumento para canalizar los ingresos hacia un gasto público, sino que directamente intenta solucionar las necesidades de la población. Para el cumplimiento de estos objetivos tenemos 3 medidas que se van a diferenciar. Tenemos la primera medida como persuasiva, en la cual el Estado, mediante sus mecanismos, tienden a tomar medidas públicas para persuadir a determinadas actividades dentro del sistema tributario. También tenemos como segunda medida que es todo lo contrario, porque aquí lo que se propone es animar o impulsar a las actividades financieras de igual manera para la recaudación de los impuestos. Y tenemos la última, la cual desarrolla la finalidad extrafiscal mediante medios financieros, cuando se resuelve percibir tributos de alto monto para debilitar a ciertos sectores mediante el cobro de impuestos de acuerdo a su ingreso. Por último, tenemos a la definición de Grisotti también, donde nos habla de casos límite dentro de las finalidades extrafiscales, cuando van en contra de su naturaleza misma, que es la de recaudar ingresos. Pierde se puede decir, un equilibrio, una igualdad dentro de las personas que tributan. De igual manera, tenemos los grupos gubernamentales que tienden a buscar un interés propio, fomenta la corrupción y la evasión de impuestos. Y por último, tenemos que pierde la naturaleza
misma de la recaudación, lo cual es generar ingresos para cubrir gastos. Gracias. Buenas tardes, soy Samantha Meneses y en esta ocasión les voy a hablar acerca del sujeto activo de la actividad financiera. Si bien el sujeto activo de la actividad financiera es el Estado, ya sea de forma nacional, provincial o municipal, la actividad financiera se encuentra integrada a través de tres actividades diferentes. Dentro de ella, la primera es la planificación. En segundo punto tenemos la obtención de ingresos públicos y en tercer punto tenemos la aplicación o inversión. Dentro de la planificación, que es el primer punto, nosotros hablamos de la medición de gastos o ingresos futuros materializados a través de un presupuesto. Es decir, nosotros el Estado para poder solventar las necesidades públicas debe tener una planificación para poder detallar, obviamente, lo que va a gastar. Dentro de la obtención de ingresos públicos, que es el segundo punto, implica la decisión respecto a la forma de obtener dichos ingresos. Si el Estado no cuenta con los ingresos necesarios o con el dinero suficiente, debe obtener, ya sea de forma haciendo un préstamo como es al Fondo Monetario o al Banco Internacional. También el Estado obtiene estos ingresos a través de los tributos que paga cada ciudadano. Y dentro del tercer punto, que es la aplicación o la inversión de tales ingresos, es la erogación de sus distintos prefijados. Es decir, ¿no? En este punto ya el Estado planifica y aplica dicha inversión, todo lo que se va a hacer. Generalmente el Estado al inicio indaga primero cuáles serán sus probables egresos, lo cual estará a función de los servicios públicos a movilizar para obtener y atender tales necesidades públicas. Es decir, que antes de que el Estado pueda tener todos los valores que necesita gastar o que va a gastar, se fijan primero en todo lo que en el momento preciso se puede llegar a crear como tal dice aquí, como son los probables egresos, ¿no? Bueno, entonces doy apertura a la sección de preguntas. Si alguno de ustedes tiene preguntas, puede hacer ahorita.